Bienvenidos a todos y a todas a esta asignatura hermosa, ¿sí? Que se llama Territorio, Cultura, Sostenibilidad y el Diseño para Experiencias Turísticas. Ahora vamos a compartir una presentación para poder adentrarnos a estos temas tan hermosos. Antes les cuento mi nombre, no me presenté, mi nombre es Virginia Landecheverri, soy licenciada en Turismo y bueno, trabajo tanto en la gestión privada y he trabajado en la gestión pública también, y soy docente en la Universidad de Ezeiza. Igualmente, en la presentación hay un mini resumen de todo lo que realicé en todos estos años, que son bastantes. Y acá les empiezo a compartir. ¿Y cómo es esto, no? Del territorio, la cultura, la sostenibilidad. ¿Por qué tener en cuenta, ¿sí?, estas tres miradas para el diseño de experiencias turísticas? Y lo que me gustaría es comenzar como a reflexionar un poco, ¿no?, sobre esto de la innovación en turismo. O sea, no solamente va a implicar unas nuevas tecnologías y estrategias de mercado, sino que también es una transformación profunda, ¿sí?, en la manera en que vamos a entender la sostenibilidad, la accesibilidad y el patrimonio, tanto cultural como natural, ¿sí? Esto nos va a permitir poder crear nuevas formas, ¿sí?, de experiencias que sean significativas, inclusivas y conectadas en sí con el territorio, ¿sí? Principalmente, hoy se está hablando de un turismo bajo un modelo sostenible, pero también se está empezando a pensar y a discutir sobre un modelo de turismo en lo regenerativo. Entonces vamos a partir desde ahí para ver todos los impactos positivos que podemos crear y dar como válido, ¿sí?, y sano también, no solamente para el visitante, sino también para las comunidades y para el planeta en sí, ¿sí? Así que ahí vamos a disfrutar de este viaje que es hermoso. Bueno, como les comentaba, acá hay un poco de una reseña de toda mi trayectoria, así que bueno, si quieren leerla, bienvenidos. Los objetivos generales, ¿sí?, de esta asignatura tienen que ver con comprender la importancia del territorio y la cultura bajo el modelo sostenible, acercarnos también al diseño de experiencias turísticas. Los específicos es conocer los principales componentes, la organización, las interrelaciones del sistema que conforman los destinos turísticos, así que vamos a ver un poco cómo es el sistema turístico, ya que es transversal a todas las actividades y a toda la comunidad. Desarrollar habilidades que nos permitan ejercer roles activos, ¿sí?, para poder diseñar, cada uno de su función, cada uno de lo que hace, o quizás con algún proyecto que deseen y digan, ay, me encantaría hacer esto acá en mi casa o en el campito al lado, o lo que sea. Bueno, a ver cómo nos podemos acercar para generar eso que la comunidad en sí está necesitando y a que a nosotros nos puede servir también. Identificar los elementos que van a mejorar las ventajas competitivas de estos diseños, poder desarrollar la capacidad de síntesis y las habilidades necesarias para evaluar y presentar los resultados de los trabajos que después van a hacer seguramente. Adquirir las herramientas necesarias para identificar y solucionar los problemas específicos con los que nos vamos a encontrar, ¿sí? Cuando uno empieza a crear algo, un proyecto nuevo, saber que muchas veces es o por necesidad o por un desafío o por algo que nosotros querramos hacer desde un lugar más de convicción, como algo más personal, ¿sí? O también para solucionar un problema. Esos serían como los tres caminitos que nos llevan a decir, bueno, quiero emprender algo. Pero antes, hablar de sostenibilidad y de sustentabilidad. ¿Por qué pongo las dos terminologías? Porque para mí, por todo este recorrido, yo hace 12 años que me dedico a la sostenibilidad y la sostenibilidad en la actividad turística, descubrí que si no hay un sustento, no hay una esencia, algo potente, un propósito que me lleve a hacer la actividad turística desde ese lugar, ¿sí?, no voy a poder trasladarlo en el tiempo, ¿sí?, que sea sostenible. Por eso considero que las dos terminologías son importantes poder abarcarlas, ¿no? Entonces, desde ahí es que considero que es importante. Por eso vamos a conversar. Ahora,
¿Saben cuál es la importancia del turismo? Esto es impresionante en el sentido de que la actividad turística, como atraviesa todos los territorios y va más allá de las fronteras, realmente es un fenómeno socioeconómico muy importante a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local también. Y va creciendo día a día, y va creciendo cada vez más, porque esto de la virtualidad también nos permite, no sé, en los trabajos virtuales, ¿no? Los nómades digitales, como se llaman. Entonces también empiezan a, a aparecer como una especie de nuevos, ¿sí?, visitantes que nos van a modificar muchas cuestiones, no solamente el tema tributario y el tema que tiene que ver con las formalidades de trabajo, sino que también en cómo van a insertarse en ese nuevo territorio, pero no tanto desde un lugar de visitante, sino como un visitante que vive y trabaja en el lugar. Entonces también las experiencias empiezan a cambiar y a generarse otro tipo de propuestas turísticas para este perfil, ¿sí? También considerar que hay mayor información de los destinos, bueno, la aparición de influencers, ¿no?, que van contando, los locales que también van atrayendo. Entonces, estamos en un momento donde desde diferentes lugares empieza la actividad turística a tomar cada vez más relevancia, ¿sí? Entonces, volvemos un poquitito al tema de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Qué términos vamos a asociar a esto, no? Primero, contarles que la terminología comienza a, a plasmarse allá por 1987. Fíjense que no es muy antigua, ¿no? Como que hace poco, en cierta manera. ¿Y por qué? Porque el concepto, ¿sí?, que aparece con el informe Brundtland, ¿sí?, allá por el 87, como decía, también se lo asocia como nuestro futuro en común, ¿sí? También se lo llama de esa manera. Lo que hicieron fue pretender, ¿sí?, en forma de cooperación entre diferentes naciones, tratar sobre temas de desarrollo y la utilización de los recursos naturales. Empieza más como desde un lado ambiental, ¿no? Entonces, lo que querían era crear procesos para que todos los países puedan dar cuenta, puedan informar y ver de qué manera iban a mitigar, a bajar, ¿sí?, los niveles de problemática medioambientales que se venían avecinando y que ya se venían venir, ¿no? Como el cambio climático. Entonces, las Naciones Unidas hace una convocatoria, llama a muchos países, y entonces ahí hace que en una discusión exista como una cuestión real, que son los problemas que estaba viendo, ¿no? Posturas de desarrollos económicos, a convocar a todos los actores, empezar a hablar del cambio climático. Entonces, en ese documento, que fue elaborado en su momento por las Naciones Unidas, lo que va a alertar por primera vez son las consecuencias medioambientales negativas que empieza a haber en los desarrollos económicos y la globalización, ¿sí?, que lo que también está tratando en su momento era de ofrecer soluciones a estos problemas que estaban derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. ¿Sí? Entonces empiezan a ver qué mecanismos y qué organismos se involucran en esto, ¿no? Después, décadas después, ¿sí?, la sostenibilidad lo que va a tratar es el modelo sostenible, ¿sí?, porque es un modelo económico principalmente, va a tratar de garantizar las necesidades del presente, o sea, todo lo que necesitamos hoy que esté cubierto, pero también pensar en las generaciones futuras. Entonces, cómo poder eh, accionar en este presente sin comprometer y sin perjudicar las generaciones que vienen. Entonces, de esa manera, empiezan como a trabajar sobre métricas y sobre diferentes variables en tres ejes: el medioambiental, que sería el ambiental, el desarrollo social, el cultural,
¿sí? Y el crecimiento económico, más que nada el local, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía al principio, ¿no? Como que normalmente relacionamos la ecología y el medio ambiente en la término de sostenibilidad. Después empezó a abrir un poquitito más y empezó a ver que, bueno, que lo social y cultural era sumamente importante y también la economía local, ¿sí? De esa manera. Entonces, allá por, fíjense, en el 87 fue el informe Brundtland. En el 1995 la Carta de Lanzarote, que también lo que querían era que sea sostenible y viable. Después lo vamos a ver en un ratito. Más luego vino el encuentro de la Cumbre de Río en el 2012, ¿sí? Que fue un encuentro internacional donde dirigentes mundiales, ¿sí? ONG, y más que nada tenía que ver más con la gestión pública. Igualmente siempre hay gente que ejerce a nivel privado también en estos encuentros. Lo que trataban era de ver y de descifrar, ¿sí? Cuál era la manera para poder reducir la pobreza y todas las problemáticas que venían del cambio climático, ¿no? Las migraciones, las inundaciones, los problemas más que nada sociales que empezaba a haber y económicos, ¿no? Esto sí, lo de los económicos en cuanto a los recursos, o me gusta hablar más de bienes en común, ¿sí? Naturales, son los que empiezan a preocupar bastante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pueden ir avanzando, ¿sí? En esta equidad social, protegiendo el planeta y obviamente su población? Entonces, en el 2017 nace por primera vez, ¿sí? El año, y lo declaran como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, ¿sí? Entonces, acá lo que definen es la importancia del turismo internacional y en particular ese año es designado como Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, promoviendo, ¿sí? Y apelando y pidiendo, ¿sí? Una mejor comprensión entre los pueblos en todas sus partes, ¿sí? Conducir a que se tome mayor conciencia de las riquezas del patrimonio, de todas las civilizaciones, de todos los pueblos, y llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes a las diferentes culturas, ¿sí? Contribuyendo así al fortalecimiento de la paz del mundo. Acá se empieza a debatir diferentes términos, ¿sí? Como multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos esa parte de cultura, ¿sí? Entonces, se toma del Río +20 en el 2012, ¿sí? Y se toma como la base de esto que les comentaba recién, del que el turismo bien concebido y bien gestionado puede contribuir a los tres pilares, ¿sí? O las tres dimensiones del desarrollo sostenible: crear empleo y generar también oportunidades comerciales. Entonces, la OMT, que con los años, y hace muy poquito, creo que el año pasado, cambió a ONU, ¿sí? La OMT es la Organización Mundial del Turismo, lo va a definir como el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas y sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria y del entorno de las comunidades anfitrionas. Entonces, de esa manera, queda como mucho más claro el nivel de intervención en estos tres ejes: en la cultura local que se visita, ¿sí? En cómo va a contribuir y generar ingresos y empleos a esa población local, y de qué manera se puede conservar y cuidar el ambiente, ¿sí? Aquí, allá, esperen un segundito que se me corrió. Ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del turismo sostenible? ¿Sí? En principio, hablar que, como decíamos recién, para poder darle como ese movimiento, tenemos que empezar a hablar de desarrollo,
¿no? Entonces, el desarrollo sustentable habla de aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y el término de desarrollo sustentable es el resultado de esa acción, ¿sí?, concertada entre las naciones que impulsaron el modelo de desarrollo económico mundial, que va a estar compatible y que va a estar sumamente ligado y relacionado con el ambiente y con esta equidad social. Entonces, esto es súper interesante porque acá vemos como el encuentro en esto ambiental, ecológico, ¿sí?, económico y social empiezan a generar, ¿sí?, en los encuentros. A ver, en principio decir que, como verán, la tarea es colectiva. No hay manera de que desde un lugar de emprendedor o privado o una sola mirada de la gestión pública pueda llegar a lograr que esta triada, ¿no? Esta triada que tiene que tener que tiene que ser equitativo, que tiene que ser sostenible, soportable y viable. O sea, no hay manera. Por eso, en mi parecer y en mi mirada, comprobamos que la gestión pública, las políticas públicas son clave para que esto pueda suceder, ¿sí? Si no, no hay manera. Si no hay una decisión política en integrar este modelo, no va a ser posible que el entramado turístico empiece a funcionar, ¿no? Ni el entramado ni el territorio, ¿sí? Entonces, pensar en el turismo también involucra al turismo como política de Estado. Es clave esto. Entonces, esto, como les decía recién, ¿ven? Es transversal. Las políticas públicas son transversales en lo social, lo económico y lo ambiental. Y también ver que hay que sumar dos capacidades, ¿sí?, para que todos estos ejes empiezan a generar sinergia, que tiene que ver con la conciencia y la voluntad, ¿no? O sea, ver la problemática que es real, la del cambio climático, no es un invento, ¿sí?, que abrimos la ventana y podemos ver ya los problemas que empiezan a suceder, y también tiene que estar la voluntad de la responsabilidad y el compromiso de generar buenas prácticas, ¿sí? No estar pensando solamente en lo económico y en lo comercial, sino ver las necesidades que existen, no solamente en los territorios, sino que como organización, qué compromiso tenés con el planeta, como organización, qué compromiso vas a tener con tus trabajadores, como organización, qué compromiso vas a tener con el servicio o el producto que estás brindando a esos consumidores. Entonces, de esa manera, la conciencia, la voluntad, empieza a tomar más características, que después viene en todas estas empresas que pueden haber escuchado, que se llaman triple impacto, porque tiene un propósito, una transparencia en su gestión y una responsabilidad y un compromiso fuerte a la hora de integrar la sostenibilidad y la regeneración en su política, ¿no? En su política, en su filosofía empresarial y en su misión también, por supuesto. Entonces, esto es lo que les comentaba del encuentro que se hizo de la conferencia de Lanzarote, ¿sí? Este criterio que agregan ellos como soportable ecológicamente a largo plazo, viable en lo económico y equitativo desde la perspectiva ética y social para las comunidades locales. Súper importante. Ahora se van a cumplir 30 años y se hace nuevamente el encuentro. Bastante histórico. Después de 30 años se vuelven a juntar para ver de qué manera, para hacer un análisis de estos 30 años que pasaron y para ver cómo seguir, ¿sí? Porque, bueno, realmente tampoco hubo tanto cambio, lamentablemente, ¿no? No sé, la agenda y el compromiso de la Agenda 2030, la verdad que nada, nosotros como Argentina se bajó de la Agenda 2030 y realmente eso es un problema, ¿sí? Cuando siempre fue un país que estaba muy comprometido por mitigar las problemáticas del cambio climático, de migraciones, de derechos, de soberanía y de derechos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué el turismo tiene que tener en cuenta
el modelo sostenible. En principio porque es una actividad con un crecimiento económico inclusivo y sostenible. ¿Sí? Hay datos cada vez menos, ¿sí? Pero allá por el año 2009 el incremento anual de las llegadas de turistas internacionales era del 4%. Después se fue incrementando muchísimo y este año, lamentablemente, hay una baja del 60% de extranjeros que vienen a la Argentina. Esto, o sea, la importancia del turismo receptivo, que es el que recibe extranjeros en el país, es clave, porque de esa manera se contribuye mucho al desarrollo local. Entonces, realmente hoy en todos los que trabajamos en el turismo receptivo estamos muy preocupados y buscando entre más que nada, entre los pares, entre colegas, soluciones para poder cuidar el desarrollo local, no solamente del país, sino también de las propias organizaciones, ¿no? Bueno, también es importante porque el 7% del total de las exportaciones mundiales y el 30% tiene que ver con los servicios. Son porcentajes súper altos. En el 2015 se registra que 1,5 billones de dólares ingresaron al país que se movieron en el mundo diferentes turistas y generaron esto, ¿no? Que habrán escuchado lo del PBI, que cuánto es el aumento. Bueno, fue un 10%, es un porcentaje bastante alto. Después, ¿por qué hablamos de inclusión social, de empleo y reducción de pobreza? Bueno, porque cada 11 puestos de trabajo, ¿sí? Uno forma parte de la actividad turística. Es un montón, es un montón. Y la mayor categoría de exportaciones son los países de desarrollo. Y aparte, el 57% de llegada de turismo internacionales está previsto para el 2030. Esto puede ser, más que nada en destinos emergentes, que podría ser Argentina. Bueno, esto obviamente que somos contexto dependiente, todos somos contexto dependiente, nadie está libre de un contexto, entonces esto va a ir variando bastante, la verdad, en cuanto a los porcentajes. Y también aclarar que las mujeres, la participación de las mujeres y más en cargos de gerentes o empresariales es casi el doble que cualquier otro rubro de otro sector. Entonces también va a colaborar con uno de los objetivos de desarrollo sostenible que los vamos a ver en un ratito. Ahora, el uso eficiente de los recursos, protección medioambiental y cambio climático. Es el que está más comprometido, el turismo, en reducir ese 5% de emisiones de dióxido de carbono. Cada vez más empresas y cada vez más acciones se producen en las buenas prácticas en la actividad turística. También saber que incrementa los fondos para la conservación del patrimonio, la vida silvestre y el medio ambiente, porque se invierte mucho en la conservación y en los cuidados, ¿sí? Ya sea la gestión pública o privada, ¿sí? Ambos, y es una herramienta para proteger y recuperar la biodiversidad. Por eso las buenas prácticas son claves. Y esto nos va a llevar a poder trabajar sobre los valores culturales, la diversidad y el patrimonio, ¿sí? Sabiendo que la actividad turística, gestionado desde buenas prácticas, puede tener un impacto positivo muy bueno, porque puede revitalizar las actividades y las costumbres de las tradiciones, trabaja bastante con la identidad del lugar, ¿no? Empodera a las comunidades, promueve la diversidad cultural y también sensibiliza el respeto y concientiza también la importancia del patrimonio cultural y natural de cada territorio. Y por último, algo que mencionan bastante, que está relacionado más con el objetivo 17, tiene que ver con el entendimiento mutuo, paz y seguridad, ¿sí? Porque la actividad turística no entiende tanto de fronteras, entonces lo que va a hacer es como derribar, ¿sí? Estas barreras y tender puentes entre el visitante
y los anfitriones, los que reciben a este visitante. Por eso se dice que esta interculturalidad tiene que ver con el entendimiento mutuo, ¿sí? ¿Y por qué habla de paz? Porque también estos encuentros interculturales, el poder ser empático, en escuchar al otro, ¿no? La conciencia de la otredad, ¿sí? Bien escuchada y bien comprendida, la generación de empatía hace que al ponernos en el lugar del otro podamos tener otro tipo de diálogo. Y este tipo de diálogo nos puede llevar a la paz, a promover la paz, ¿sí? Y también esto de la seguridad está relacionado en que cuando existen en territorios conflictos o problemáticas, ¿sí? Sobre violencia o narcotráfico, eh, ahí la seguridad, si tiene un turismo muy fuerte, se empieza a activar de otra manera. Y entonces la preocupación de mitigarlo y solucionarlo es mayor, ¿no? O sea, eh, como sabemos, algunos lo hacen desde la convicción de que realmente quieren un pueblo seguro, ¿sí? Y otros lo hacen por cuestiones económicas. De un lado u otro, la actividad turística lo que hace es decir, este tema es importante, esto es un perjuicio para la actividad, entonces cada uno, desde el lugar donde está, va a accionar y va a buscar las maneras para que esa amenaza de seguridad se minimice al punto de que el visitante pueda sentirse seguro, ¿no? Y también es como una herramienta de una diplomacia blanda, porque el encuentro, ¿sí? entre partes lo que hace es, bueno, permitir el diálogo. Entonces, también, ¿no? El viajar, el ir a un lugar, a tener un encuentro, una reunión, va a generar también cierta empatía y cierto conocimiento para poder minimizar esto. Entonces, acá tenemos un gráfico donde explica bastante a qué está relacionado, ¿no? Cuando hablamos de lo económico bajo el modelo sostenible, ¿qué tiene en cuenta el económico? Bueno, la viabilidad económica que tenga ese lugar, la prosperidad, o sea, cuál es el alcance, cuál es el empleo, sí, que puede brindarse de calidad, qué satisfacción va a tener el visitante y la calidad. A mí me gusta mucho ver que no solamente es el visitante, sino la población de recibir esos visitantes, ¿no? Eso también tiene que entrar, eh, porque sí, es clave, es clave. Si como anfitrión no queremos la actividad turística, bueno, va a ser muy difícil que el visitante se sienta a gusto, ¿no? Entonces, es importante también integrar esa parte. También la política de abastecimiento, cuánto soporta este destino para recibir a estos visitantes o a la proyección que se espera y qué buenas prácticas puedo aplicar, porque hay casos y muchos casos donde quizás empezaron a promocionar la actividad turística eh, con un fin económico y se dieron cuenta que el territorio, o sea, los prestadores y la comunidad en sí no estaba preparada. Entonces eso empieza a generar impactos negativos muy fuertes. ¿Sí? Y también un de abastecimiento en cuanto a los recursos. Empiezan a tener problemas de cloaca, problemas de agua, problemas de vivienda, ¿sí? De energía. Entonces, esto hay que trabajarlo previamente antes de abrir la puerta a la actividad turística. Con respecto a lo medioambiental, hablamos de la gestión de territorios turísticos, o sea, cómo vamos a gestionar la parte de la naturaleza, lo mismo, cómo gestionamos el agua, la energía, los residuos, ¿sí? El tratamiento que le vamos a dar a los residuos. ¿Realmente aplicamos esta cuestión del reciclaje, ¿sí? El reducir, el reutilizar y también, ¿no? Como dónde va a parar los residuos que no son orgánicos ni que se pueden reciclar. ¿Qué hacemos con ellos, no? Entonces, ahí hay también una preparación que tiene que tener el territorio, porque va a aumentar, obviamente, sus residuos, los residuos que son desechables, ¿sí? Conocido como basura. También va a haber la conservación de la biodiversidad, también se mide la huella de carbono, a ver cuál es el efecto negativo que va a producir en esa naturaleza. Y con respecto a lo sociocultural,
se habla mucho y se trabaja sobre la protección del patrimonio histórico y cultural, del bienestar de la comunidad, el desarrollo también de las propuestas, de la oferta, ¿sí?, que tienen ese tinte y esa incidencia en lo cultural, y la contribución del desarrollo local. Todo esto lo vamos a ir ampliando en lo que vamos a ir viendo a medida que pasen los años. Entonces, vieron que yo hace un ratito les hablé de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿sí? Son clave. Los objetivos de desarrollo sostenible aparecieron en el año 2015, ¿sí?, que fue un año muy decisivo para el desarrollo mundial. Acá es cuando preparan y se reúnen de vuelta y arman la Agenda 2030, que les comenté, les tiré el titulito hace un ratito. Esta agenda, ¿sí?, la prepararon para todo lo que tenga que ver el desarrollo en base a 17 puntos, 17 aristas, 17 objetivos. Son 17 objetivos, 169 metas, y en su momento 193 estados firmaron para comprometerse a cumplir y a llegar a cumplir estos objetivos, ¿sí? ¿Cómo están tomados estos 17 objetivos? Bajo 5, ¿sí?, dimensiones que se conocen como las 5P. ¿Por qué? Porque todas empiezan con P. Entonces, la dimensión de las personas, de la prosperidad, del planeta, de la participación colectiva y de la paz, ¿sí? Súper importante esto, porque lo que van a tener en cuenta es las diferentes realidades, las diferentes capacidades y niveles de desarrollo que tiene cada país de los que firmaron y están comprometidos, ¿sí?, y empezar a darles prioridades, ¿sí?, y acompañamiento, como si fuera un trabajo más en red entre todos los que están comprometidos para llegar a esta agenda 2030, del año 2030, ¿sí?, logrando que estos objetivos estén cada vez más sanos, me sale decir, ¿no? Porque tiene que ver con las buenas prácticas, pero que se puedan cumplir. La verdad es que no se está llegando. La verdad es que en todos estos años, muchos países que firmaron, bueno, en el caso de Argentina se bajó el año pasado, pero en el caso de otros países no se bajaron, pero no están trabajando en pos de estos objetivos. Entonces, la verdad es que no sé qué es lo que va a suceder. Calculo que los que realmente están comprometidos estarán muy preocupados en este momento, pero bueno, buscando las formas, ¿no? Yo aquí puse un videíto que espero que se vea, si no, acá en el slide tienen el link, ¿sí? Se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es un hip hop, ¿sí? Y espero que se escuche y se vea bien. Bueno, es la idea. Ahí va. Dura 2 minutos 45. Comprender. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry, if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7, and how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals,
to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Bueno, se ve que no. Se trata de un modelo que va a tomar como las bases al desarrollo sostenible, ¿sí? Y lo que va a incorporar son elementos nuevos, o en realidad va a visibilizar estos elementos con el objetivo de revertir el desarrollo insostenible, ¿sí? Generando en las últimas décadas. Cabe aclarar que lo regenerativo, ¿sí? La denominación de regeneración, comienza ya por los años 70, fíjense en que es mucho antes, pero el enfoque que tenía era más relacionado a la degradación ambiental. Entonces, se trabajaba en comunidad, siempre la regeneración es comunitaria, y estaba abordado más en la naturaleza y en las formas de vivienda de esas naturalezas, la permacultura, por sobre todas las cosas. Entonces, la regeneración, ¿sí? Hoy se está hablando mucho más, porque cuando empieza a, como toma las bases, ¿sí? Empieza a integrar, ¿sí? Como esto de pensar dónde están los intercambios interculturales, de qué manera holísticamente integro los territorios, se habla de la otredad, si es escuchada y respetada, de la soberanía en cuanto a los derechos, ¿sí? De la población, y de qué manera podemos cuidar la conservación de la naturaleza, por supuesto, ¿no? Y qué sucedería si pusiéramos la vida al centro, ¿no? Ronald Sistek, si pueden, googleanlo y miren de qué va, ¿sí? Realmente él habla de cómo sería el mundo si pusiéramos la vida al frente, ¿sí? Al centro. Y él indica que somos una manifestación de la naturaleza, que somos campos sociales teniendo de a rato experiencias individuales. Entonces, entender la regeneración es hacer un cambio de posición interna, ¿no? Es ver de cómo voy a generar acciones y participación en una comunidad, porque el cambio tiene que ver con la comunidad. A mí leí una vez que decía, ante cualquier solución, el cambio es comunidad, ¿no? O sea, ¿querés saber la respuesta ante un problema? Comunidad. Y de esa manera se resuelve todo. Bueno, desde ahí se trabaja la regeneración. Eso tiene que ver con lo regenerativo, porque como la participación se da dentro de una comunidad y con buenas prácticas, la incidencia que va a tener es individual, colectiva y sistémica. Por eso habla de un cambio de posición, porque la regeneración es un fenómeno emergente. En este momento estamos frente a ese cambio y se va a dar en diferentes niveles de escala. Entonces, si nosotros empezamos a generar y a tratar las organizaciones como organismos vivos, vamos a comprender mejor y mayor esto que estamos planteando de lo regenerativo en estos campos, ¿no? Por eso habla de esto que es un modelo holístico que podríamos comparar con el funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza no genera residuos, recicla todo, utiliza lo que está disponible localmente, todo está conectado simbióticamente, no es lineal, premia la cooperación y se opone a la monopolización, promueve la biodiversidad. Es clave. El turismo regenerativo, como busca ir más allá del turismo sostenible, ¿sí? Trata de expandirse más en este viaje
que propone a profesionales, a la población y al turista, que se vean y se sientan como actores de agentes de cambio, ¿sí? Para innovar en el desarrollo turístico. Entonces, esa es la invitación. O sea, de qué manera, como el turismo, obviamente, es una herramienta que puede convertirse y dar muchas cuestiones que tienen que ver con impactos positivos, como la protección y la puesta en marcha al valor cultural, al patrimonio, fortalecer y proteger la identidad del sitio y de la gente, conservar el patrimonio natural, como veníamos hablando, fomentar la educación ambiental, dinamizar las economías, promover la igualdad de género, disminuir el desarraigo. Esto también es súper clave. En muchas comunidades que me he encontrado haciendo consultorías decían, no, yo quiero, más que nada las mujeres decían, yo quiero generar algo que tenga que ver con el turismo para que mi hijo se quede acá y pueda estar acá en mi comunidad y no se tenga que ir a la ciudad, ¿no? Entonces esto que los jóvenes no migren a las grandes ciudades y se puedan quedar en el campo a través de una actividad turística es una gran oportunidad, ¿sí? Bueno, beneficios siempre hay muchos, ¿no? Esto de, a ver, de que también el turismo es una oportunidad para poder restaurar los ambientes, empezar a implementar el uso de las energías renovables, eh, también acompañar a todo el movimiento de comercio justo, ¿sí? Que tiene que ver con el consumo responsable local, también acompañar a los procesos de residuo cero, ¿sí? Donde estos recursos obviamente tienen que tener un tratamiento, como decía antes, de reciclaje y reutilización, y también obviamente va a mejorar la calidad de vida de la población. Sí, yo digo obviamente en el sentido de que siempre y cuando se apliquen prácticas sanas, ¿no? Desde ahí, sanas y viables. Entonces, bueno, esto es súper importante. Entonces, acá dice esto, ¿no? Lo que decíamos recién, implica por un lado restaurar la salud y la vitalidad de los ecosistemas en los que participamos y al mismo tiempo implica no utilizar recursos que no pueden regenerarse ni utilizar ningún recurso más rápidamente de lo que puedan ser regenerados. Esto es clave, ¿sí? Súper importante. Ahora, ¡ay, lo que les traigo acá para mostrar! Este es el sistema turístico. ¿Ven cómo va, viene, va, viene? Todo está relacionado con todo, ¿sí? ¿Y por qué quería traerlo? Primero para ver el movimiento que tiene, ¿no? O sea, la actividad turística genera y une, es el puente entre los destinos turísticos, así se conoce bastante. A mí me gusta hablar de territorio, el territorio no es el mapa, me dijo una vez un mapuche, y es tal cual, ¿no? El territorio tiene otra presencia y no se siente más respetado, ¿no? El territorio, hay que cuidarlo más. Y la relación que existe con ese visitante, ¿no? Entonces, más allá de ver el tipo de visitante que va a llegar, el turista, también hay que ver la estacionalidad, en qué momento llega, cómo llega, a través de dónde llega, o sea, ahí ya acciona, se empieza a mover todos unos canales de distribución para generar esas ofertas turísticas para que llegue ahí, ¿no? Entonces puede ser interno y externo. Sabemos que la promoción de los países, en este caso en Argentina, la hace el Improtur, que es un ente mixto entre privado y público, bueno, con sus problemáticas actuales claramente, no hace falta ni que explicar. Y después con respecto al destino turístico tenemos el atractivo, que puede ser natural y cultural, ¿sí? Con su infraestructura, algo que abastezca que ese lugar, que ese atractivo pueda ser visitado. Tenemos también que el servicio es intangible, ¿sí? No estamos vendiendo productos tangibles, ¿sí? Que lo puedes comprar, no sé, acá. Esto no es turismo. Turismo es, se puede vivir en el momento que se está haciendo. Entonces hablamos que es intangible, ¿sí? Bueno, también se hacen promociones y en la actividad turística esto de la oferta-demanda, cómo lo ve el mercado, ¿no? La oferta puede ser natural, ¿sí? Artificial y cultural. Entonces tener los espacios naturales, la infraestructura turística, el ecoturismo. Con respecto a la demanda, sabemos
que la implicancia que va a tener es una incidencia económica, entonces entra también la actividad económica. Normalmente para que los territorios, ¿sí?, tengan éxito y las comunidades, sí, más en lo que es el turismo rural, campesino, de pueblos originarios, de indígenas, ¿no? Depende del lugar, se autoperciben de diferente manera, con base comunitaria. Estos deberían ser su segunda actividad económica, el turismo, nunca la primera, ¿sí? Porque si es la primera empiezan a perder su cuestión identitaria como comunidad, ¿no? Entonces, que sea un ingreso complementario, que sea una manera de contar cómo viven, quiénes son, y bueno, y mantener la cultura. Después vamos a hablar del turismo rural también en su incidencia en la actividad turística. Y por consiguiente también en la población, ¿no? De eso se trata un poco. Sabemos que en el sistema turístico hay elementos externos e internos, ¿sí? Estos que les comentaba recién, como la oferta, la demanda, la comunidad, ¿sí?, receptora, la infraestructura y la superestructura serían los internos. Los externos tienen que ver con la dimensión política, con la social, la cultural, la ambiental, la económica, ¿sí? Entonces, tanto los elementos externos como los elementos internos se van a vincular entre sí como una estructura sólida para que el desarrollo de la actividad turística local empiece a funcionar, ¿sí? Por eso el desarrollo local es muy complejo, pero es una construcción colectiva, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, visto esto, el objetivo del desarrollo local va a ser siempre movilizar todos los recursos que tenga en ese territorio en torno a un proyecto en común, en este caso el turismo. Digamos, bueno, todo esto se mueve en base al turismo. Deciden que la actividad turística tenga una importancia clave en ese territorio. Entonces hay que incluir a la población. También el desarrollo lo que hace es identificar y aprovechar los recursos que tiene propio y va a empezar a potenciar cuestiones endógenas de esa comunidad o de ese barrio, ¿sí? Entonces, ahí los municipios empiezan a trabajar. Por eso, ¿se acuerdan cuando al principio decía que el turismo también es una política de Estado? O sea, tiene que haber una decisión, porque el cuarto eje, que es la gestión pública, es clave para que ese proceso, ese análisis, empiece a suceder, ¿sí? Sabiendo que cualquier tipo de desarrollo a lo que apela es a un aumento del capital productivo, a un aumento del capital social y a unas mejoras de recursos humanos. Esto sería siempre así. Ahora bien, el concepto de desarrollo, si bien es un concepto bastante discutido, ¿sí? También trata de ver las estrategias multidimensionales, y cómo incide, cómo va a tener en cuenta esas diversidades, esos elementos que les comentaba recién, lo social, lo económico, lo ambiental, en cada territorio. Ahora, la propuesta del modelo sostenible, sustentable, regenerativo, es pasar de esa mirada y ese trabajo de desarrollo local territorial a un modelo de desarrollo local territorial sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay diferentes maneras, ¿no? Diferentes propuestas. Cuando hablamos de desarrollo local, sabemos que es un proceso complejo, ¿no? Porque tiene que ver con una construcción colectiva. Y cuando está lo colectivo, también hay discusión y bueno, hay que ver quién quiere cómo tomar el mando ahí. Pero antes se daba como que había alguien o un grupo que convocaba, opinaba y listo. Pero no había un debate, ¿no? Antes el foco estaba más como en esto, lo que dije antes, el aumento de la capital social, el aumento del capital productivo, la mejora de recursos humanos, pero no estaba la parte consultiva. Fíjense en que el objetivo, más allá de movilizar los recursos del territorio en torno a este proyecto, incluir, identifica y aprovecha los recursos potenciales endógenos de una comunidad. Pero
en la práctica, ¿sí? Esta mejora de calidad y de bienestar de la vida, que sería el fin, fue avanzando, digamos, en conseguir que las comunidades locales tengan sus propios recursos, pero nos encontramos con diferentes modelos ahí, ¿no? El exógeno y el endógeno. Entonces, el exógeno, que se va a caracterizar por atraer las inversiones extranjeras, ¿sí? De empresas de otros lugares, o pueden ser nacionales, pero son de otros lugares, no son del mismo territorio, hace eh, que no pueda mantenerse esto de las dimensiones, porque en la comunidad no queda nada en definitiva, ¿sí? No va a cumplir al fin el modelo exógeno. En cambio, el modelo endógeno, que es mucho más flexible y se puede ir adaptando, sí revitaliza, ¿sí? El territorio y la población, porque puede potenciar, ¿sí? Los recursos propios y ponerlos en valor, ¿no? Y definirlos también. Entonces, acá, cuando hablamos de desarrollo local, sin tener en cuenta el modelo sostenible, habla de esto, ¿no? De que tiene diversos aspectos, como dice ahí, que van a ser analizados, analizan todo. O sea, ¿cuál sería la oferta? ¿Cuál sería la demanda? La gestión pública, los circuitos, conectores. No se habla tanto de red acá, es como vos haces esto o lo otro, como si fueran unidades aisladas que intentan hacer algo en común llevando al proyecto, ¿sí? Pero miren qué diferente cuando ese mismo proyecto se transita y se atraviesa bajo el modelo sostenible. Existe representatividad de actores sociales, ¿sí? O sea, fíjense que el modelo sostenible es un modelo endógeno, no entra en modelo exógeno cuando hablamos de sostenibilidad, ¿sí? Porque la gobernabilidad tiene que ver con la gestión social. Existe una cooperación y solidaridad del bien común, hay una participación siempre, siempre está el diálogo y las puestas en común y los debates, ¿sí? Por eso hablamos que hay como un cambio de paradigma, ¿no? En qué manera vamos a planificar ese desarrollo territorial. Y a la vez, dentro de la mirada sostenible, donde dice 3, el fortalecimiento de la cultura de la iniciativa en contraposición de la cultura de la pasividad. Si cada uno tiene voz y voto, todos los actores son representantes. Y de esa manera es cuando se puede llegar a un acuerdo. Por eso habla de coordinación negociada. Hay acuerdos, como si fueran instancias de asamblea que se plantean y llegan a los caminos, a los procesos y a los acuerdos para lograr ese fin en común. Acá me gustaría como tener en claro esto, que cuando se trabaja en territorio, en la actividad turística, también hay que mirar el turismo y entenderlo como un espacio de conflicto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque en torno a la gestión, a la elección del modelo de la actividad turística, van a entrar también competencias y contradicciones. A ver, está la humanidad, ¿no? Lo hacen personas, todo esto. Entonces, hay diferentes intereses de sectores, diferentes cuestiones sociales también. Entonces, estos intereses, bueno, debajo del modelo sostenible se pueden charlar, se pueden acordar, y del otro es como que se tienen en cuenta, pero no hay una participación. Entonces, el uso de los bienes naturales, económicos y humanos van a ser claves en el modelo sostenible, ¿sí? Entonces, esto del beneficio o de la distribución, ¿sí? Económica, cuando se hace desde solamente lo local, sin tener en cuenta el modelo, bueno, va a generar como muchos problemas y cuestiones de impactos bastante negativos. No sé, el sistema turístico de por sí es inclusivo, es intercultural, eh, es, tiene un compromiso, ¿no? Es identitario, entonces, y es accesible. Por lo tanto, si lo trabajamos bajo el modelo sostenible, vamos a tener resultados positivos. Y si lo trabajamos bajo el desarrollo local solo, sin el modelo sostenible,
bueno, va a costar mucho más llegar a esos impactos positivos. No es imposible, pero va a costar más. Por eso la sostenibilidad como motor de desarrollo transversal a toda la cadena del valor en el sistema turístico tiene que ver que primero, bueno, es esto, ¿no? ¿Bajo qué modelo? ¿Cómo vamos a trabajar? Este ADN, el ADN de la sostenibilidad y la regeneración en la gestión tiene que haber. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa gestión sabiendo que es horizontal? Tanto el ámbito privado, el público y lo local, digamos, los habitantes, están todos en el mismo poder de decisión. O sea, es horizontal, es inclusivo y es colaborativo. ¿Sí? También hay muchas cooperativas que se arman en función a este desarrollo. Entonces también traccionan de otra forma. Entonces la cooperación interdisciplinaria, ¿sí? Va a generar también acciones de red. Vieron que hace un rato le dije, la red funciona más en la sostenibilidad, porque hay un bien en común, ¿sí? Un fin donde lo educativo, la sensibilización, la concientización, esa participación entre el ida y vuelta, entre la gestión pública, privada, mixta y demás, hace que lleguen a tener un punto de partida mucho más claro. Por eso el desafío profesional de implementar estos diseños en la actividad turística es clave. ¿Sí? Bueno, esto de promover la educación y la concientización de las problemáticas también va a impulsar al comercio justo y a la población en sí. Y con respecto a la gestión pública, lo que hay que tener en cuenta, bueno, son las buenas prácticas también, ¿no? Y que todo las injerencias que tiene la gestión pública en cada territorio estén alineadas con lo que se plantea como actividad turística. Los prestadores turísticos también tienen que capacitarse, están las certificaciones, las que dan aval de que esa empresa genera buenas prácticas, y la educación en turistas, viajeros, también es base, ¿no? Por eso los diseños y todo lo que vamos a ver al final sobre cómo crear este tipo de experiencias tienen que estar en línea en lo que está esperando hoy la demanda, que son estos viajeros que están esperando. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos cansado mucho, porque vamos así, como medio rapidito, pero bueno, son los tiempos. Igual ustedes lo pueden ir pausando. Entonces, ¿qué es esto del turismo cultural? Esta mezcla de turismo más cultura. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, no se valora lo que no se conoce. Tal cual. Entonces, la cultura empieza a tomar un protagonismo mucho más fuerte cuando se abre la puerta a la actividad turística. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cultura? Bueno, como dice ahí, es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y va a englobar, ¿sí? A estas definiciones de la UNESCO. Engloba, además de las artes, las letras, los modos de vida, miren que entra la parte de las costumbres, ¿sí? Los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y yo traté de ir resumiendo lo máximo posible porque es un tema súper largo. Fíjense en que ya desde la definición clásica, ¿no? De patrimonio en latín tiene dos palabras. Miren qué curioso. Patri, padre. Y monio tiene que ver con lo recibido. O sea, sería lo recibido de línea paterna. Qué discusión que tendríamos hoy con todo esto, ¿no? Pero bueno, esto en términos generales, el patrimonio, ¿sí? Es un conjunto de bienes, tanto naturales como culturales, a los que les vamos a asignar un valor en relación a la historia, al arte, a las tradiciones y a la ciencia. ¿Sí? A ver, lo que va a constituir como elemento fundamental para determinar es la identidad, ¿sí? De esa comunidad. Hay una identidad que va a agrupar todo esto. Por eso se habla que las dimensiones del patrimonio son tres, ¿sí? Lo tenemos que pasar como la dimensión existencial, que es netamente la comunidad, la dimensión espacial, que es el territorio,
y la dimensión temporal, que es la memoria. Acá empieza a entrar la terminología de memoria como un patrimonio, ¿sí? Entonces la cultura es la manera en que una comunidad comprende su mundo, lo interpela, ¿sí? Se pregunta, lo maneja en el sentido de que le da un proceso, un recorrido, y tiene lugar dentro de un territorio, solamente ese territorio. No hay un territorio igual al otro, no hay una cultura igual a la otra. Y de esta, digamos, síntesis o de este resultado se va a sustentar, o sea, va a estar la memoria que es compartida por sus habitantes, el registro, ¿sí?, de esa memoria. Entonces, como dice acá, ahí, bueno, podrán leer: el patrimonio cultural es el conjunto de bienes, materias y materiales que son identificados por una sociedad concreta como portavalores culturales propios de la comunidad, ¿sí? También está integrado por los componentes tangibles o materiales, ¿sí? Edificios, áreas de espacios verdes, sitios arqueológicos, museos, objetos, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de tangibles y materiales, que son, o sea, esos son los tangibles y materiales, los que dije recién. Y los intangibles o inmateriales tiene que ver con el idioma, con la música, con las tradiciones. Es mucho más amplia la mirada. Entonces, acá la definición de la Organización Mundial de Turismo, lo que dice es que digamos, el concepto de patrimonio fue también transitando durante todo este siglo XX, ¿no? Pasa de un proceso continuo de aplicación tanto en los bienes y componentes como en la escala que van teniendo los mismos, en la escala de orden e importancia, ¿no? Entonces, estos culturales tangibles se han incorporado últimamente también como categorías en lo que es el paisaje, los itinerarios culturales, la integración permanente entre el ser humano y la naturaleza, que antes, digamos, no estaba figurando, no estaban reconocidos. Pero para esto también tenemos que tener en cuenta que existe la dimensión la dimensión no, como la característica y la terminología de ciudadanía cultural, ¿sí? Que son los derechos necesarios que tiene cualquier persona para el desenvolvimiento, respetando esos usos y costumbres, ¿sí? Que le van a generar, ¿qué? Identidad, ¿sí? Entonces, cuando eh, el Estado, ¿sí?, la gestión pública, incluye el respeto hacia otras personas y la cultura, también la está, como contrapartida, está generando acciones y normas para esos ciudadanos que tienen derecho a esa cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el respeto a estructuras sociopolíticas propias, el uso de trajes o idiomas regionales, eso tiene que ver, cómo incorporarlo en las decisiones, decir, che, esto forma parte de nuestra identidad, esto es nuestra cuestión identitaria, ¿sí? Obviamente que vamos pasando siempre por desafíos o incertidumbres, y más en el mundo actual, ¿sí? Esta utilización del factor cultural es también una oportunidad para crecer, para diversificar estas estructuras productivas económicas locales o regionales en caso de este tejido industrial. Y en este sentido, el turismo cultural podría ser una herramienta para el desarrollo territorial, ¿sí? Poner en valor implica una transformación que va a llevar a convertirse en un bien patrimonial, ¿sí?, en un recurso patrimonial, sobre el cual sí, sería ideal que exista la conversación, el debate, ¿sí?, para definirlo, y que se pueda transformar en un servicio o un producto cultural también, sí, que se pueda ofrecer, porque de esa manera, al ofrecer, y generarlo como servicio, lo estamos defendiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para esto, para acercarnos al diseño del recorrido, para acercarnos
a esta forma que vamos a generar mejores propuestas. ¿Sí? Antes hablábamos del diseño del producto o servicio, hoy lo estamos llevando ya a experiencias significativas y memorables, como les decía al inicio, ¿no? Y este cambio de paradigma tiene una gran diferencia, que es poner en valor las emociones. Las emociones, como la memoria, también son derechos y también están validadas. ¿Sí? Acá este autor dice romper las rutinas pasadas y con el objeto de enfrentar las competencias y las reacciones ante los nuevos estímulos, creando o recreando eso como una ventaja competitiva, si lo miramos desde el lado comercial, ¿no? Entonces, esto, aferrarse a hacer siempre lo mismo, me va a llevar a un resultado que hoy está como desfasado en lo que se está necesitando o en lo que esta demanda está pidiendo. Entonces, actualizar la mirada, conectar con la emoción, me va a llevar no solamente a un proceso de aprendizaje interno, sino también a generar estas experiencias. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los que deben trabajar con estas experiencias? ¿Y por qué se habla de economía de la experiencia? Porque en la economía de la experiencia lo que se trabaja es la emoción, la cultura del lugar, la educación que estoy contando, los relatos. No hay una inversión de base económica. Por eso se le dice así. ¿Sí? Acá lo más importante es que tanto el prestador, el que brinda el servicio, como el cliente, ¿sí? Exista entre ambos una satisfacción y unas buenas prácticas. ¿Sí? Lo que va a hacer el prestador es identificar qué es lo que quiere el cliente, ¿no? El consumidor, y poder generar y armar y diseñar estas experiencias sostenibles que tienen en cuenta lo ambiental, lo cultural, social y lo económico. ¿Sí? Obviamente va a tener un rédito económico porque es una empresa que está brindando eso. Y el cliente, que es el que también va a pagar por ese servicio, tiene que vivir como una experiencia única, irrepetible e inolvidable. Así se lo plantea, ¿sí? Para que sea distinta. Ahora, esta experiencia tiene que tener como diferentes niveles o características, ¿no? Como esto, el sentido, el significado, qué es lo que la persona busca para su vida, esto encaja en la realidad, el estatus y la identidad, se relaciona con los valores de cada uno, esto tiene que ver realmente conmigo, con mi identidad local, para poder brindárselo. ¿Cuáles son las emociones que quiero que la persona también transite? Para eso tengo que saber cómo transito primero yo eso, ¿no? Lo mismo que el valor. Es muy difícil poner un precio, ¿sí? No se trata solamente del costo fijo más el costo variable. Hay otras cuestiones que suceden ahí, ¿sí? Porque están relacionadas también con la función que se le da, con el desempeño, ¿sí? Y estas preguntitas que yo puse aquí es para que les dé como guía a la hora de crear una experiencia, de tenerla en cuenta. Entonces, sabemos que la experiencia lo que va a producir es una transformación emocional. El turismo transforma. Entonces, ya sabemos que esta transformación existe. Recuerdos memorables, vivencias intransferibles. Es muy difícil contar lo que viví en una comunidad. Hay que transitarlo. ¿Sí? Seguramente a ustedes les pasa. Fuiste a tal lado y te preguntan, ¿y qué tal fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué sentiste? Es difícil de explicarlo, ¿no? También el desplazamiento de foco, tenés que mirarlo de otra manera, donde el visitante está mucho más activo. O sea, el rol del turista es muy activo bajo el modelo sostenible. No se queda esperando que le den, sino que participa y existe ahí una relación y un ida y vuelta. La experiencia se va a volver útil, utilizable, valiosa, accesible y también controlable y creíble, porque está sucediendo ahí y está el otro ofreciéndote lo que sabe, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta en los diseños de experiencia el modelo sostenible, todo lo que hablamos recién, también la experiencia, la experiencia de productos o de servicios identifiquen los momentos y los vínculos que existen entre la persona y el recuerdo, eso habla de sensibilización. También se habla del aprendizaje para el cambio, esto de combinar la psicología y la pedagogía. Fíjense en que cada vez más hay experiencias de bienestar,
¿sí? Donde meten yoga, donde hay constelación, donde hay el trabajo con los caballos, donde hay meditación o simplemente relax, y hay mucho también de la gastronomía local, ¿sí? En esta experiencia para el cambio. También los diseños colaborativos son súper importantes porque es la red en que voy a tener en ese territorio para trabajar en conjunto. Entonces, estas herramientas son súper dinámicas y todo lo colectivo funciona mucho más potente y más claro que haciendo una experiencia solo, ¿no? Entonces, de esta manera también. Entonces, vieron que hace un rato yo les hablaba del turismo con base comunitaria. Todos los programas, ¿sí?, que se hacen bajo este tipo de organización que son locales. Tienen una cosmovisión, tienen reglas, controlan sus territorios, ¿sí? Porque estas experiencias son interculturales. Entonces, hay actividades vivenciales, hay contacto con la naturaleza, existe una atención personalizada, ¿sí? La infraestructura es identitaria, los guías locales son intérpretes, que es la misma gente de la comunidad, hay una gastronomía tradicional que tiene que ver con la soberanía alimentaria, entonces también es un espacio incluso de discusión, ¿sí? O sea, la actividad turística en estos espacios son actos políticos también, ¿no? Porque están contando lo que sucede, son propuestas turísticas de autogestión, donde existe una decisión política de abrir la puerta a la actividad y donde los actores son sujetos de derecho, ¿sí? Entonces este territorio que se cuida, se protege y se gobierna. Por eso hablamos de base comunitaria. Este colectivo tiene una participación consensuada siempre. Y fíjense, de beneficios hay un montón, entre ellos que son ingresos complementarios, como decía al principio, de la actividad, va a generar empleo genuino, los jóvenes no van a migrar del campo a la ciudad, sino que se quedan ahí, se capacitan, se integran, autogestionan, toman la posta, ¿no? Son experiencias que van a contener manejo de territorio, distribución de los recursos, diálogo entre jóvenes y ancianos, el rol de las mujeres contra el patriarcado, es muy fuerte el empoderamiento que también sucede en las comunidades por posibles imposiciones externas, ¿sí? Porque, bueno, en cierta manera la actividad turística es una manera de contar y de defender y de mostrar posturas, ¿no? Por eso hablamos más de un acto político. Y tienen una mirada tan integral sistémica las comunidades que eso hace en que sean sostenibles y regenerativas. Entonces, también están las experiencias relacionadas al ambiente, también desde la protección, desde la conservación, desde el cuidado natural, ¿sí? De la naturaleza, o sea, de la flora y de la fauna. Hay muchísimas cuestiones y experiencias que tienen que ver con la biodiversidad y de qué manera se comprometen. Hay un montón de ONG, fundaciones y todo en cuidado más que nada de la fauna local, ¿sí? Entonces hay obviamente en ambos muchísimas cuestiones por trabajar, están los marcos legales, los modelos de gestión que no están muy claros, la claridad de los técnicos, el rol de los técnicos de las instituciones, fortalecer a estas organizaciones comunitarias, la formación de técnicos locales, obviamente, bueno, todo tipo de protocolos sanitarios, la innovación, la comunicación también, la conectividad, no todas las comunidades tienen conectividad, entonces dicen, ay, sí, promocionate en redes, esto, bueno, sí, pero no tenés wifi. Entonces ahí hay que hablar también de la inclusión en cuanto a esta conectividad digital, los caminos viales a veces son muy inaccesibles, entonces también es complejo, hay que trabajar ahí en la diversidad e inclusión también, por eso la mejora de la infraestructura básica, ¿no? La diversidad productiva, los financiamientos y fondos, la comercialización, bueno, hay mucho aún por trabajar, pero creemos en que unidos es más fácil, ¿sí? Entonces, todos estos diseños de experiencias turísticas, y ya estamos por terminar en ratitín, lo que va a hacer es enlazar, ¿no? Estos pequeños, medianas empresas o productores o emprendedores para armar una propuesta atractiva y económica. Entonces, tenemos que saber
que la actividad turística bajo el modelo sostenible y regenerativo se gestiona en comunidades locales, parte de una estrategia de diversificación económica. Tengan en cuenta que no es la primera economía en la actividad en el local, sino que es la segunda, la tercera. Refuerza también instrumentos de organización colectiva, de pequeños formatos, donde la población local va a ser autogestiva, por eso tiene el control y la gestión. Contribuye al mantenimiento de la propiedad de los recursos esenciales, serían como estos bienes comunes, como me gusta hablar a mí, y tiene la voluntad también de la distribución equitativa de los beneficios. Todas las comunidades se benefician porque ellos hablan mucho también de este buen vivir, ¿sí? El buen vivir que encierra como un proceso de desarrollo que va a obligar a reconocernos, a comprendernos, a valorarnos, no solamente a nosotros mismos, sino a los otros, ¿sí? Y toma como un fin facilitar la realización y la construcción de un porvenir compartido. Está pensando ya de una mirada sostenible. El buen vivir es una forma de vida para las comunidades, ¿sí? Donde se va a otorgar digamos, la importancia entre el equilibrio entre las personas, en las comunidades, la naturaleza, todos los seres que forman parte de esa naturaleza y la relación que existe ahí, ¿sí? Por eso las condiciones de igualdad, de promover la paz, el progreso, ¿sí? De la comunidad y el respeto de la naturaleza son claves para este buen vivir, que es un poco lo que la humanidad está necesitando, ¿no? Entonces, esto de empezar a repensar y involucrarse en generar también en negocios de triple impacto, que son que tiene que ver con una autodeterminación, ¿no? De autogestión y de reciprocidad también, ¿no? Fíjense que en el lema de la OMT del 2023 fue turismo para inversiones verdes, o sea, se está incentivando en la certificación y en el compromiso. También las propuestas de diversidad, de inclusión, de discapacidad con perspectiva de género accesible, no solamente en las plataformas digitales, sino también en los prestadores, en el servicio que yo voy dando. Lo mismo esto de que aporten comunicación y que se cuente sobre agricultura familiar, agroecología, bioeconomía, ¿sí? Tener en cuenta que primero está el empoderamiento de estas organizaciones y después está el turismo. Primero tenemos que empoderarnos para recién ahí abrir la puerta a la actividad turística, ¿sí? El respeto a la cadena de valor es clave, ¿sí? Acá entra también esta cuestión de poder definir dónde está cada uno con lo que ofrece, el cuidado del bienestar, es con la cosmovisión, ¿no? Esto de un trabajo endógeno en los territorios, y bueno, y el buen vivir, que era lo que les comentaba recién. Así que espero que haya quedado todo muy claro. Cualquier duda ya me la harán saber. Y bueno, les agradezco muchísimo por este espacio y a disfrutar de la actividad turística bajo el modelo sostenible y regenerativo y a crear, que es lo que estamos necesitando en todo el territorio argentino. Muchísimas gracias.